Cuando trabajamos con amplificadores de audio a válvulas solemos suponer que la corriente de rejilla es cero, al menos mientras la tensión de rejilla sea más baja que la del cátodo, es decir, que la válvula se encuentre funcionando en esta zona resaltada del gráfico. Sí que aparece una corriente de rejilla cuando la tensión es positiva. En este gráfico vemos curvas de rejilla positivas, por ejemplo, en rojo, más 5 voltios. Y esta curva tiene asociada otra curva discontinua que nos va a decir aproximadamente cuál será la corriente que entra por la rejilla. Como podemos ver, depende de la tensión de ánodo, pero parece razonable esperar una corriente de alrededor de 20 mA, que es una corriente notable para una válvula de vacío. En este vídeo vamos a ver que la teoría no es tan sencilla. Aquí tengo las 6J1 de vídeos anteriores en cátodo común. Con esta fuente de alimentación voy a generar todos los voltajes. Los filamentos 6,3 voltios. Con esta salida en serie con esta otra generaré 64 voltios para el ánodo y con esta cuarta salida generaré una tensión negativa de rejilla. Por tanto, en este montaje estoy usando polarización fija. El multímetro de abajo medirá en todo momento la corriente de ánodo que sale de la fuente y que llega a la resistencia de ánodo. Y finalmente, con el multímetro de arriba mediré voltaje con estas sondas. ¿De acuerdo? Empezamos. A través de la pinza negra y una resistencia llega a la rejilla de la válvula la tensión variable de la fuente de alimentación, ahora mismo 0. Y en estas condiciones la corriente de ánodo es de aproximadamente 1,84 mA. Y si ahora preguntara cuál es la tensión en la rejilla, probablemente alguien pueda pensar 0, pero no, es de menos 0,43. Aquí lo tenemos. Y esto es tal vez lo primero que podría sorprendernos, porque la fuente está sacando 0 voltios, pero tenemos una tensión negativa y no hay ninguna fuente de alimentación negativa en el circuito. Pero de momento vamos a continuar. Ahora, en lugar de 0, vamos a ver qué pasa si usamos una tensión de polarización negativa, por ejemplo, menos 0,5 voltios, y medimos la tensión de rejilla. Tampoco es menos 0,5, sino un poco más negativa. La diferencia no es tan grande como en el caso anterior, pero sigue estando. Y no es un error. Para comprobarlo, voy a medir ahora la tensión que hay en la resistencia de rejilla, que conecta la fuente a la rejilla. Y tenemos algo menos de 100 milivoltios. La resistencia es de 100 kiloohmios y la fuente está alrededor de 100 milivoltios por encima de la rejilla. La corriente de rejilla entrante es V partido por R, 100 milis entre 100 K, 1 microamperio. Ahora, sabiendo que 100 milivoltios equivalen a 1 microamperio, vamos a ver qué sucede cuando hacemos que la rejilla sea más y más negativa. Enseguida vemos que la corriente que entra por la rejilla va bajando conforme la tensión de rejilla es más negativa. Solo unos 15 nanoamperios para menos 1 voltio rejilla cátodo. Y para menos 1,3 voltios el signo de la corriente cambia. Lo que quiere decir es que la corriente ya no entra en la rejilla, porque la tensión en la rejilla es un poco mayor que la tensión al otro lado de la resistencia. Así que ahora una pequeña cantidad de corriente sale de la rejilla. Esto es lo normal en la mayoría de los puntos de operación. Y es fácil comprobarlo. Cuando vamos bajando la polarización, el nivel de corriente se mantiene más o menos constante y es muy bajo, del orden de unos pocos nanoamperios. Y con esto queda más que demostrado que por encima de menos 1 voltio la corriente es de entrada y es más o menos considerable, hasta 4,2 microamperios cuando la fuente de tensión de rejilla es de 0 voltios. Y a partir de aquí, para tensiones positivas, la corriente de rejilla subirá mucho más rápidamente. Ahora voy a mostrar un pequeño error que podemos cometer al hacer estas mediciones. He configurado la fuente de alimentación a 1 voltio para la polarización de la rejilla. Y ahora podríamos pensar en hacer esto. Primero medir la tensión en la rejilla y luego medir la tensión al otro lado de la resistencia de rejilla y calcular la diferencia. Según esto, la rejilla está unos 9 milivoltios por encima de la tensión que entrega la fuente y esto significa que la corriente sale de la rejilla, pero antes ya vimos que para menos 1 voltio la corriente entra.
Esta discrepancia tiene una explicación de la que hablaré más adelante, pero ahora me gustaría repetir esto mismo llamando tu atención al multímetro de abajo, al que mide la corriente de ánodo, que ahora es 1,31 mA, pero al poner la punta del multímetro en la rejilla, la corriente de ánodo sube 9 microamperios y subiendo, pero en cuanto quito la punta, la corriente se restablece. Sigamos, 1,31 miliamperios. Ok, ahora voy a quitar la fuente de alimentación de la rejilla y esta va a quedar flotando, es decir, sin ninguna conexión. Y la corriente de ánodo ha disminuido bastante. Repito, este voltio de la fuente no llega a ninguna parte. No hay ningún circuito conectado a la rejilla. Y por curiosidad podríamos querer medir el voltaje de rejilla cuando está desconectada, así que vamos a hacerlo. Resulta ser menos 0,82 y no 0 voltios como a lo mejor podríamos creer, ya que el cátodo está a 0 voltios y la rejilla está desconectada. Y voy a dar otra pista, fijémonos ahora en el multímetro de abajo. Ahora da igual a qué lado de la resistencia mida porque no circula corriente por ella. La corriente de ánodo sube a casi 1,5 miliamperio solo mientras tengo la punta roja del multímetro sobre la rejilla, a la vez que la punta negra sobre tierra. En este vídeo han surgido algunas preguntas muy interesantes que responderé en el próximo vídeo. La primera, ¿por qué al polarizar la rejilla con una fuente de 0 voltios, la rejilla quedaba a menos 0,43? La segunda, ¿por qué no es lo mismo medir el voltaje en la resistencia de rejilla que hacer dos mediciones a cada lado y hacer la resta? La tercera, ¿por qué al dejar la rejilla desconectada su voltaje queda negativo? Y por último, ¿por qué al medir el voltaje de rejilla cambia la corriente de ánodo? Y ya solo me queda darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Te animo a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los muchos temas y proyectos que están por llegar. Tu apoyo es muy importante para mí. Además, puedes apoyar el canal a través de Patreon. Muchas gracias y responderé a estas preguntas y a otras muy pronto en Clave de Retro.